Bismillah, salam alaikum. Invocamos el nombre de Dios, que la paz sea con todos ustedes. Por una cuestión innata del ser humano, estamos movidos a amar el lugar donde nacimos. Hay gente que con orgullo reclama: yo nací en Arabia, yo nací en Italia, y está orgulloso de su origen. Y dentro de esos territorios, especialmente el lugar específico en el cual ha nacido. Otros se ufanan de haber visto la luz de la vida en un sanatorio de prestigio. Algún otro podrá decir con orgullo: no, yo nací en mi casa. Mi madre eligió que el parto fuera en la casa que habitamos. Pero hoy vamos a hablar de él, de uno. La única persona en la historia de la humanidad que fue dado a luz allí, detrás del edificio, dentro de la Kaaba. ¿Qué es la Kaaba? Este edificio con forma cúbica es el primer templo construido para adorar a Dios en la tierra. Fue construido por el primero de los hombres, que a la vez fue el primero de los profetas, Adán, el padre de la humanidad. Luego de llegar a la tierra, Adán cubre sus partes íntimas como Dios le ordena, y se cuenta que Adán estuvo 40 años llorando la lejanía con Dios, su salida del paraíso. Dios se mueve a misericordia para con Adán y le ordena construir un templo para adorar a Dios, un lugar sagrado, que encima, según la tradición islámica, no es cualquier lugar, porque tenemos, justamente ahora estamos en Rajab, el 27 de Rajab, conmemoramos Yauma Duhul Ard, el día en que fue comenzada a expandirse la tierra desde un punto. Ese punto geográfico se encuentra hoy en la ciudad de la Meca, justamente donde está emplazado la Kaaba, que fue ese primer templo que construyó el hombre para adorar a Dios, que quedó destruido con el diluvio en la época de Noé y que fue reconstruido por el gran padre de todas las religiones, el patriarca justamente Abraham, Ibrahim en idioma árabe, con su hijo Ismael. Fíjate la importancia de esto que vamos a hablar hoy. Yo nací en el Hospital Alvear, aquel en tal hospital, aquel en tal ciudad y el otro en aquel país. Pero la única persona en la historia de la humanidad que fue dado a luz dentro de la Kaaba es justamente quien nos convoca hoy, el Imam Ali, precisamente en el día 13 del mes de Rajab. Es el séptimo mes del calendario islámico y estamos hoy conmemorando y celebrando otro aniversario de su nacimiento. Pero este nacimiento no se produce dentro de la Kaaba por voluntad de los padres del Imam Ali, por consejo de algunos familiares o allegados que le dicen a la madre parturienta: ¿por qué no vas a tenerlo ahí? Como dijimos, nunca se había producido, no era tradición ni entre los árabes, ni entre los monoteístas de la época, ni entre los politeístas, no había antecedentes de eso. Se produce y por un milagro. Como vimos, la Kaaba tiene forma de cubo, son 4 lados, y tiene una puerta de acceso únicamente, y la madre del Imam Ali, según relata el mismísimo Imam Sadiq, alayhi salam, sobre él sea la paz, el 6º imam de la casa profética, que lo relata en una cadena de transmisores indefectibles, hasta el Abbas ibn Abd al-Muttalib, ese gran sabio y compañero del profeta, que dice: estaba yo sentado con Yazid ibn Qanab, un hombre que también era muy conocido por la capacidad intelectual y por su valentía además y su honorabilidad. Dice: estábamos sentados
junto con algunas personas de Banu Hashem, que era un clan muy populoso, tenía mucha gente, muchas familias tenían, estábamos sentados frente a la Kaaba. Para entender esto, ¿por qué estaban sentados frente a la Kaaba? Imagínate hoy a un grupo de cristianos sentados frente a la iglesia de la Natividad, por ejemplo, esperando el momento de la misa o del rezo. Iban a adorar a Dios, a ese templo que como dijimos, fue construido por Adán y reconstruido por el patriarca Abraham después del diluvio. Iban a adorar a Dios. Y dice, estábamos allí sentados cuando vimos que una mujer en estado de gravidez y sufriendo dolores del parto, se acercó a la Kaaba, puso su mano izquierda sobre la pared y dijo, Señor mío, he aquí a tu sierva. La monoteísta, el Islam todavía no había nacido, el profeta estaba nacido, pero no había sido designado para comenzar la misión profética. Había en la península arábiga muchos hanif, es decir, monoteístas absolutos. Y esta mujer se acerca, toca la pared de la Kaaba y dice, Señor, he aquí a tu sierva, la que cree en ti, la que cree en los ángeles, en los libros que has revelado, la que sigue la tradición del profeta Abraham, que viene a buscar ayuda en este momento del parto. Auxíliame en virtud, y te pido en virtud del niño que he concebido, y ya para no hacer largo el video, vamos a explicar después por qué pide en virtud de él, te pido en virtud de este niño que me ayudes en el parto. Y bueno, los planes de Dios son maravillosos, misteriosos, marca con signos cosas para que nosotros las distingamos del resto, y la pared milagrosamente se abre. La madre del Imam Ali, Fátima bint Asad, entra a la Kaaba y la pared se vuelve a cerrar. El lugar físico de esta pared, que está en el Ruknu al-Yamani, en la base, en la columna llamada la Yemenita, y vamos a ver en otro video por qué, se vuelve a cerrar y ahí quedó una fisura, una marca. Uno si ve la Kaaba va a encontrar que la forma de los ladrillos es rectangular, sin embargo allí pierde la forma, y esto que ocurrió hace 1400 años, todos los años hasta hoy en día, y si Dios quiere todos los años hasta el fin de los tiempos, los musulmanes tratan de arreglar, de tapar eso, y sin embargo la fisura no puede ser ocultada. La fisura está ahí hasta nuestros días. Es un verdadero milagro. Pero ese milagro viene acompañado de muchos otros, porque la pared se cierra. Las personas, como el que relata esto, este Yazid ibn Qanab, que dice, estábamos sentados ahí esperando para rezar y vimos con mis compañeros que la mujer se acercó y pidió, se abrió la pared, vieron entonces que tenían que ayudarla. Como dijimos, tiene una sola puerta de acceso. Las llaves del candado de esa puerta de acceso la tenía el hombre más honorable de la ciudad de la Meca. Lo mandan a llamar, ponen la llave, no pueden abrir, tratan de forzar el candado, no se puede abrir, tratan de forzar el cerrojo, tratan de empujar la puerta, no la pueden abrir. Y entendieron que había un signo de Dios. Así como cuando Zacarías, el profeta, sale del templo después de adorar a Dios y el ángel le dice que va a ser el padre de Juan el Bautista, por ejemplo. ¿Sí? Dios le dice, te voy a dar como signo que no puedas hablar a la gente por 3 días. Y se comunicó con ellos por señales. Entendieron que había un signo de Dios allí. En el nacimiento de Jesús, que habla al momento de nacer, que es concebido sin padre por obra y gracia del Espíritu Santo. Hay signos para el que quiere ver y entender. Y esta gente entendió que allí ocurría algo que escapaba a la naturaleza humana, que estaba más allá de las posibilidades de intervenir. ¿Se imaginan el revuelo? ¿Cuántos habitantes podía haber en Meca? Unos pocos miles.
y se empezó a correr la voz como reguero de pólvora. Y toda la gente empezó a reunirse en torno a la Kaaba, al santuario, a esperar qué ocurría con Fátima, porque entrar no podían entrar. La pared estaba cerrada y ella no salía. Y es así que empezaron a correrse la noticia por las tribus de beduinos nómades que había, y se congregó en la ciudad mucha gente para ver qué es lo que estaba sucediendo. Por 3 días se dio esta situación, hasta que al 4.º día se abre la puerta milagrosamente y sale Fátima cargando al bebé en brazos. Y dice: he aquí a mi hijo. Ahora voy a retomar el relato, pero en boca de Fátima, porque le preguntaron, obviamente, te imaginas, ante tamaña situación, pero ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Y dijo: estuve allí, fui asistida en el parto por mujeres del paraíso, y me alimentó Dios con frutos y hojas del paraíso. Inmediatamente se me ocurrió pensar en lo vegano, en lo sano, ¿no? Lo alimentó con frutos del paraíso y con hojas del paraíso. Y dice: y estaba yo cargando al niño después de amamantarlo para salir, cuando de pronto escuché una voz que me dijo: Fátima, llama a este niño Ali. Ali quiere decir exaltado. Hay algunos atributos, Dios es el máximo exaltado, ¿sí? Como el soberbio, pero que esos atributos no tienen la connotación negativa que tienen en un ser humano. Puedes decir: este tipo es un soberbio, lo estás describiendo con una cualidad que por ahí no es la mejor, que causa rechazo en los demás, que no está bien visto y que es pernicioso para él y para los demás. Pero la soberbia en Dios es un atributo divino que es ejercido con amor, con justicia. Entonces vos decís: pero qué soberbio. Bueno, exaltado en el sentido de que es el más alto. Uno de los nombres de Dios es Al-Aliyu, el exaltadísimo. Y le ordenó a Fátima poner a este niño el nombre de Ali, es decir, el elevado. ¿Elevado dónde o ante quién? Ante Dios. Y dijo Fátima: si Asia, la esposa de Faraón, la que rescató a Moisés de las aguas, se vio obligada a adorar a Dios en un lugar en el que no era propicio que Dios sea adorado, sino que estuvo obligada, no tenía otro lugar donde adorar a Dios. Faraón fue un tirano, incrédulo, un opresor realmente, y Asia, que estaba ahí confinada en su palacio, bueno, no podía ir al templo, no podía estar en un lugar más puro, y adoraba a Dios allí. O María, según la tradición islámica y lo que nos dice el Corán, para marcar el milagro y la magnitud del nacimiento de Jesús, ¿sí? Para nosotros no nació en un establo, ni en un pesebre rodeado de animalitos. Dice el Corán que ella, para evitarse la vergüenza de dar explicaciones, una niña de 18 años apenas, que estaba sin casarse. Hoy todavía, en el siglo XXI, causa mucho revuelo en las sociedades que una chica soltera quede embarazada. Imagínate hace 2000 y pico de años atrás, cuando una mujer en una sociedad religiosa, con signos de ética, de moral muy fuertes que había, donde no existía el libertinaje o la libertad, si querés llamarla así, para hacer lo que quiera, porque soy dueña de mi cuerpo, por este o por lo otro, por la excusa que vos le quieras dar, estaba embarazada sin estar casada, sin conocérsele hombre. Entonces, dice el Corán, se apartó a un lugar del este, y Dios la condujo, le inspiró que vaya hacia el desierto, donde había una especie de arroyito, ¿sí? Y una palmera que estaba seca. Pero Dios le ordenó a María que sacuda la palmera reverdece inmediatamente y comienzan a caer de ella frutos frescos, maduros, que le permitieron alimentarse para así alimentar al niño. Pero volvamos a Fátima, la madre del Imam Ali.
Dice, Dios me ha dado bendiciones y me distinguió con cosas que superan incluso a las grandes mujeres de la humanidad. Porque Asia tuvo que adorar a Dios en el castillo, en la fortaleza del faraón, siendo un lugar impuro, pero estaba obligado a ello. Y yo pude adorar a Dios dentro de la Kaaba. Y María, la hija de Imrán, la madre de Jesús, tuvo que sacudir la palmera para tener alimentos y yo era provista sin pedirlo siquiera por los alimentos del paraíso. Esta es la historia del nacimiento del Imam Ali. Hay mucho más para decir y hay una segunda parte, pero con esto nos despedimos y te decimos hasta el próximo video. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.